Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles por este medio. Nuevamente estamos aquí, siempre con gratitud en nuestro corazón por las grandes misericordias del Señor, porque Él pues nos da la oportunidad de poder acercarnos a su presencia. Sobre todo que pues este día queremos siempre estar abordando el tema doctrinal que tan necesario y tan importante es. Creo que cuando se habla de doctrina, normalmente las personas lo asocian con una enseñanza y pues definitivamente la doctrina tiene que ver con la enseñanza, pero no es solamente la enseñanza. Cuando nosotros vemos el concepto de la palabra doctrina en los diferentes diccionarios y también cuando vemos el concepto ya en el contextualizando con los diferentes versos, nos damos cuenta que la doctrina es un estilo de vida. Es decir, por eso es que se habla de la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Porque es el estilo de vida que él tenía, que estaba reflejado o estaba escrito en la misma palabra del Señor. Entonces creo yo, hermanos, que no solamente se trata de que nosotros recibamos una enseñanza, sino que esa enseñanza se convierta en un estilo de vida. Si este es el estilo de vida, la doctrina es el estilo de vida que el Señor tenía, y nosotros tenemos que ser hechos a la semejanza del Señor, la manera de poder hacerlo es que nosotros nos apeguemos a la doctrina. Así que es una tremenda bendición siempre el que podamos tener ese fundamento de la palabra del Señor a través de la doctrina. Vamos a orar, si usted me acompaña, vamos a suplicarle al Padre que Él en esta hora nos pueda bendecir de una manera muy especial. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te glorificamos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estar delante de ti, siempre con gratitud en nuestros corazones por las grandes y maravillosas cosas que tú haces con cada uno de nosotros. Te suplicamos, por favor, que tú te manifiestes grandemente, que tú obres, Señor, en la vida de tus hijos, en la vida de tu pueblo, y que, Señor, de esa manera nosotros podamos día con día, Señor, ir apegándonos más y más a tu estilo de vida, a tu forma de vivir, Señor, y desechemos la vana manera de vivir que nos fue heredada de parte de nuestros padres. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, porque sabemos que tú eres un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios ha dejado en su palabra muchas herramientas que nos sirven a nosotros para que nosotros podamos evolucionar. Cada una de estas herramientas, pues definitivamente son extraordinarias cuando nosotros le acercamos, hermano, la lupa, ¿verdad? Cuando ya vamos un poquito más de cerca, cada una de estas herramientas, hermano, tienen beneficios muy maravillosos para nuestra vida. Ahora, todas estas herramientas son utilizadas por el Espíritu Santo para que nosotros desarrollemos, avancemos, para que caminemos espiritualmente. Dentro de esas herramientas podríamos mencionar, hermano, por ejemplo, la administración, que es una de las herramientas que el Señor ha dejado, ¿verdad? Para que nosotros podamos evolucionar. Llega un momento donde nosotros podemos estancar, por así decirlo, y viene el Señor, hermano, y es como que le pone doble al vehículo, ¿verdad? Cuando nos hemos empantanado y a través de la administración nos saca hacia una nueva dimensión. La alabanza es otra de esas herramientas tan maravillosas, las ofrendas, los diezmos, bueno, podríamos mencionar muchas de ellas, pero una de las que yo quisiera abordar en este momento es la Santa Cena, porque la Santa Cena es una herramienta que el Señor utiliza para que el pueblo se pueda estar examinando constantemente delante de Dios. Por supuesto que es el Espíritu Santo el que lo hace, pero el Señor nos da a nosotros, según lo dice la Escritura, y lo vamos a ver más adelante, la libertad, la autoridad para que nosotros podamos examinarnos a cada uno a sí mismo. Entonces creo yo que esto nos ayuda para que nosotros constantemente estemos revisando cómo estamos delante de Dios. No a nuestro parecer,
porque si lo hacemos, hermano, a nuestro parecer, vamos a estar siempre bien. Pero cuando lo hacemos, número uno, guiados por el Espíritu Santo, y número dos, con el fundamento de la palabra, yo creo que ahí definitivamente, hermano, vamos a poder saber cuál es nuestra condición. Esta herramienta es una de las ordenanzas, hermano, más preciosas que el Señor dejó, hermano, y que son de las expresiones de misericordia de Dios para nuestra vida. Yo creo que el propósito del Señor es que no seamos condenados ni por el mundo ni con el mundo, ¿verdad? Y entonces el Señor por eso nos deja esta maravillosa herramienta para que nosotros podamos estarnos evaluando cada cierto tiempo. Cuando el apóstol Pablo habló de la Santa Cena, hermano, dijo que la Santa Cena pues era el nuevo pacto. En otras palabras, hermano, en la copa, ¿verdad? Era el nuevo pacto. Y que cuando nosotros vemos, hermano, esa palabra ahí en el griego, nos damos cuenta que es como ese nuevo pacto es un arreglo de manera unilateral. Es decir, hermano, que a pesar de que nosotros tenemos nuestras debilidades y a veces tentaciones y no, a veces ni siquiera podemos resistir a las tentaciones y podemos llegar a fallarle al Señor, el Señor en su grande amor y misericordia, definitivamente, aunque nosotros infringamos o nosotros rompamos ese pacto, el Señor siempre permanece fiel, hermano, esperando a que nosotros podamos llegar y renovar nuestro pacto con Él. Por supuesto que tendríamos que aclarar que esto no es una invitación a pecar, esto no es una invitación a fallar. La palabra del Señor dice en una de las cartas del apóstol Juan: hijitos, esto les escribo para que no pequen. Pero si ustedes pecan, entonces tienen abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Y lo que el Señor espera es que cada vez que vayamos a la Santa Cena tengamos una actitud de arrepentimiento para poder dar frutos dignos de ese arrepentimiento, que al final de cuentas pues es lo que se conoce como la conversión, ¿verdad? Que es tan importante en nuestra vida. Entonces, la Santa Cena fue instituida por el mismo Señor Jesucristo como una forma de celebrar y de recordar esa muerte, hermano, de Él allá en la cruz del Calvario, y que a través de esa muerte pues se abrió la puerta para poder ser parte de este nuevo pacto. Así que el Señor tiene algo siempre maravilloso a través de la mesa y que nosotros debemos de prepararnos. Vamos a leer algunos versículos de la Escritura, poniendo de alguna manera un fundamento para lo que es este tema, hermano, que es tan importante, ¿verdad? Y tan necesario para nosotros los hijos del Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 26. Aquí es donde Jesús está instituyendo la Santa Cena. Y dice: mientras comían, Jesús tomó pan y, habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a sus discípulos o a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Recuérdese que, hermano, el Señor Jesucristo era judío juntamente con sus discípulos, pero aquí, hermano, y los discípulos, hermano, y los israelitas tenían la costumbre de sentarse a la mesa a comer la Pascua. Pero aquí estamos viendo, hermano, que el Señor ciertamente comió la Pascua con sus discípulos, porque aquí están reunidos en un aposento alto, y entonces el Señor hace una transición entre lo que es la Pascua y lo que es la Santa Cena. Por eso Él dice, hermano, que tomando pan y dándoselo a sus discípulos, dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Sigamos leyendo. Luego dice el versículo 27, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella. Aquí el Señor, hermano, está haciendo esa transición, está haciendo ese cambio, ¿verdad? Porque como la Biblia dice claramente que si se cambia el sacerdocio, también hay cambio de ley, hermano, y Jesucristo era el sacerdote, hermano, del orden de Melquisedec, el sumo sacerdote. Entonces hay un cambio aquí, porque antiguamente era el sacerdocio levítico, sacerdocio aarónico, hermano,
Y ahora aquí se está transicionando hacia el sacerdocio levítico, de Melquisedec. Y entonces el Señor está haciendo esa transición también entre la Pascua y la Santa Cena. Nosotros no participamos de la Pascua, nosotros participamos de la mesa del Señor porque nosotros no somos judíos. Y la iglesia, el Señor estableció eso. El siguiente verso, versículo 28, dice, porque esto... Ya cuando Él les da a beber de la copa, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Fíjese que el Señor inclusive, hermano, se estaba, digámoslo así, anticipando, porque aquí Él no había muerto aún. Entonces el Señor participó de lo que se conoce como la última cena, hermano, ahí donde confrontó a sus discípulos. Pero, hermano, su sangre aún no había sido derramada, pero Él proféticamente, hermano, está haciendo ese acto con sus discípulos, instituyendo lo que iba a suceder de aquí en adelante, la forma como la iglesia tenía que participar, ya no de la Pascua judía, sino que de la mesa del Señor o la Santa Cena, celebrado, hermano, y aquí Él lo está dejando bien claro a través del pan y a través del vino. Eso fue lo que el Señor estableció. Ok, entonces, hermana o hermanos, el tema pues es la Santa Cena, ¿verdad? Y como ya dijimos, definitivamente es una ordenanza que el Señor dejó, hermano, como una sombra, como una figura de su muerte y de su resurrección. Recuérdese que, hermano, el pan representa el cuerpo y el cuerpo es lo que murió. Por eso es que, hermano, la Santa Cena es sombra de su muerte, figurado en el pan, y su resurrección figurado en la copa, ¿verdad? Porque la sangre del Señor derramada completamente entró con ella hasta el lugar santísimo y esa sangre permanece viva en el tabernáculo celestial. Así que, hermano, esa es una tremenda bendición, ¿verdad? Y que nosotros, hermano, necesitamos realmente comprender el trasfondo espiritual de dicha actividad, porque la Santa Cena muchas veces se practica como un rito, como una costumbre, bueno, como todos, pero no hay un conocimiento, no hay un entendimiento de esta bendición, que es una oportunidad, una puerta abierta que Dios nos da para que nosotros estemos a cuenta. Recuérdese que la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 1 y versículo 18 dice, venid luego y estemos a cuenta. Es decir, hermano, que la Santa Cena es una oportunidad maravillosa de obtener tantas bendiciones y dentro de ellas, pues, hermano, poder estar a cuentas con el Señor, que eso es especial. Por eso es que yo digo que la Santa Cena es el pre-tribunal de Cristo, porque para que no lleguen cosas que nos tengan que juzgar en el tribunal de Cristo, mejor las ponemos a cuenta en la Santa Cena, porque una vez algo ya está juzgado, ya no se vuelve a juzgar. Así que la Santa Cena es el pre-tribunal de Cristo, que no se le olvide eso. En el caso de la iglesia de los Corintios, usted se recordará, hermano, que el Señor tuvo que poner algunos, a través del apóstol Pablo, algunos lineamientos, porque el Señor había dejado instituida la Santa Cena, pero resulta que los hermanos en la iglesia de Corinto se reunían y empezaron a tener muchos desórdenes, de tal manera que menospreciaban a los pobres. Otros, hermano, ya no era sentarse a la mesa del Señor, sino que hacían grandes banquetes. Otros abusaban en cuanto al vino. Total es que la iglesia de Corinto se empezó a desordenar, y por eso el apóstol Pablo, recibiendo esta revelación de parte del Señor, tiene que llegar y poner un orden ahí dentro de esa iglesia, porque ellos tenían sus ágapes, que eran reuniones donde tenían comunión, eran reuniones donde ellos podían compartir, donde hacer amistades o potencializar, desarrollar ese tipo de amistades. Pero, hermano, entonces empezaron a menospreciar o a darle más importancia a la amistad y a la comunión que realmente al partimiento del pan. Ok. Avancemos aquí. Veamos algunas cosas que son importantes. El porqué de la Santa Cena. Hermano, yo creo que necesitamos nosotros entender por qué es que nosotros nos sentamos a la mesa del Señor. Porque no es solamente, como decía, porque en la iglesia
tradicional, hermano, inclusive solo, solo le daban a la gente uno de los dos elementos. Y eso, hermano, es hacerlo de manera incompleta. El Señor le dio de comer, hermano, pan a sus discípulos y luego les dijo a todos, bebed de ella. No solamente, hermano, una persona tenía que ir o alguien tenía que beber por ellos. El Señor no bebió por los discípulos, sino les dijo, beban de ello. Esta es la copa del nuevo pacto. Eso el Señor lo estableció claramente. Ok, veamos aquí algunas cosas importantes, hermano. Esta es una de las ordenanzas más importantes dejadas por el Señor. Mire, hay muchas ordenanzas en el Nuevo Testamento. Usted sabe que todas las palabras que terminan en ad, ed, oid son palabras que son imperativas. Es decir, hermano, que es una ordenanza. Por ejemplo, id y haced discípulos, ¿verdad? Id a todas las naciones. Esa es una ordenanza de parte del Señor, hermano. Y así podríamos mencionar muchas de ellas. Pero la Santa Cena y el bautismo en agua son las ordenanzas, hermano, que representan la muerte y la resurrección del Señor. En los dos casos está ahí reflejada la muerte y la resurrección del Señor, y que nosotros debemos de participar de ella. No estamos menospreciando las otras ordenanzas que puedan haber, pero estas, como representan la muerte y la resurrección del Señor, entonces, hermano, cobran una importancia superlativa, y que nosotros debemos de darle esa importancia, seriedad, hermano, y no menospreciar este evento tan importante. Ok. También es conocido como el juicio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor nos da a nosotros y le dice, cada uno júzguese a sí mismo. Pero si lo hacemos, hermano, eso es como llegar con el espejito y decirle, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? No, hermano, no es por nosotros mismos. Lo tenemos que hacer guiados por el Espíritu Santo. Lo tenemos que hacer con el fundamento de la palabra, el filtro de la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos guía a nosotros, porque la Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad, y así nosotros podemos entonces, hermano, poder hacer un juicio adecuado. Es un privilegio del que deben de participar todos los creyentes. Esta es otra cosa muy importante, y aunque vamos a detallarla un poquito más adelante, pero hermano, muchas personas no participan de la Santa Cena por ignorancia, por falta de doctrina, por falta de enseñanza, porque tienen el concepto que en la Santa Cena se pueden debilitar, enfermar o morir, y ciertamente así lo dice la Escritura. Pero el propósito de la Santa Cena es no llegar a eso, sino que participemos de una manera correcta, de tal forma que entonces, en lugar de que esto venga, hermano, debe de ser una bendición y un privilegio del cual ningún creyente debe dejar de participar. Es un memorial de la muerte. Memorial es un recuerdo, ¿verdad? De la muerte, hermano, es decir, de su derramamiento de sangre, un recuerdo de lo sucedido al cuerpo de Cristo. Es decir, hermano, que por eso es que la Biblia dice que cada vez que participemos de la mesa del Señor, hagamos memoria. ¿Pero de qué vamos a hacer memoria? Pues vamos a hacer memoria, hermano, de la muerte del Señor y también de su resurrección. Si solo, hermano, hiciéramos memoria de su muerte, entonces, hermano, estaríamos realmente mal, no tendríamos esperanza. Pero hacemos memoria de su muerte, pero también hacemos memoria de su resurrección. Por eso es que es tan importante participar de los dos elementos, porque si solo se participa del pan, entonces solo se está participando de la muerte, pero también, hermano, necesitamos participar de la copa. Sigamos adelante. Estos son algunos conceptos así, hermano, que pues creo que son importantes dejarlos claros. Es una evidencia de la íntima comunión con Cristo y del compromiso con su iglesia. Es decir, hermano, que aquí cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos estrechando nuestra comunión con el Señor. Él, por supuesto, hermano, desea tener esa íntima comunión con nosotros y decirnos cada vez que participamos de
de la mesa que Él, cuando fue a la cruz del Calvario, como ahí recordamos ese momento, entonces, hermano, viene a nuestra mente que Él, al morir por nosotros, estaba haciendo un compromiso con cada uno de nosotros. Él está comprometido y por eso derramó su sangre. Es un mandato imperativo de celebrarlo en todo tiempo, lo que representa que la sangre de Cristo está fresca para limpiarnos, es una realidad presente. Esto, hermano, es muy, muy necesario que nosotros podamos analizarlo, que nosotros podamos darnos cuenta, hermano, de esa tremenda bendición que nosotros, hermano, podamos recibir de parte del Señor. Creo que el Señor constantemente, hermano, nos está bendiciendo a nosotros a través de la mesa y su sangre, entonces, hermano, está fresca para operar ese milagro de limpieza continua en nosotros. Cada vez que nosotros vamos a la mesa, ese es también, hermano, el recordatorio, y por eso debemos de celebrarlo, porque hay una limpieza constante en nuestra vida. Continuemos. Es una confesión de nuestra expectativa ante su segunda venida. Es un anuncio de lo futuro. Mire qué tremendo, porque realmente la Santa Cena es un acto profético, hermano, que nos está anunciando las cosas que vienen, que nos está diciendo: Cristo murió por ustedes, pero también pronto regresa por su iglesia. Es decir, hermano, aquí tal vez hablar de la segunda venida, deberíamos hablar de la venida secreta, ¿verdad? Pero nos vamos hasta la segunda venida, hermano, que eso es quizás lo más conocido. Cristo, hermano, va a manifestarse nuevamente hacia la humanidad. Ok. Es la negación o el rechazo a nuestra antigua humanidad para adoptar la santidad de Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos renunciando, estamos rechazando, estamos diciendo: no quiero nada con la vieja naturaleza, no quiero nada con la naturaleza antigua. Lo que quiero es de la santidad del Señor. Quiero adoptar la naturaleza nueva, quiero adoptar la forma de vida del Señor, quiero caminar como Él caminó, quiero ser apartado para Dios como Él mismo se apartó. Ok, sigamos. El significado, hermano, el pan es el cuerpo de Cristo que fue ofrecido por nosotros. Y que aquí tal vez tenemos que agregarle algo más, hermano, que es importante y que representa la muerte. Porque recuérdese, lo que murió de Jesús fue su cuerpo, pero su sangre no perdió la vida. La sangre, porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Es decir, hermano, Él derramó su sangre y cuando derramó su sangre, entonces su cuerpo murió, pero su sangre sigue viva. Y por eso es que Él se pudo presentar como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec delante del Señor, y de una vez por siempre, hermano, quitó el velo, la separación, hermano, que había entre Dios y nosotros, y ahora podemos tener libre entrada hasta el mismo lugar santísimo por la sangre del Cordero, ¿verdad? Bueno, y el vino, que representa la sangre del nuevo pacto, y que también ahí está la vida. Esto, hermano, quiero dejárselo bien, bien claro. Hermano, el pan es el cuerpo de Cristo ofrecido por nosotros y que representa la muerte, y el vino, hermano, es la sangre del nuevo pacto que representa la vida. No se olvide, hermano, que por eso es que en la sombra, ahí hay muchas figuras en la palabra del Señor, pero cuando nosotros vemos José como figura de Jesucristo, está en la cárcel, hermano, y cuando interpretó los sueños, el panadero fue al que le cortaron la vida, y el copero fue, hermano, el que le restituyeron, el que lo pusieron. Entonces, digámoslo así, hermano, que el pan representa la muerte, y la copa, hermano, el vino prácticamente representa la vida. Ok, avancemos, hermano, en el nombre del Señor. ¿Qué nombre se recibe la Santa Cena aparte de Santa Cena? Miremoslo aquí. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 11, versículo número 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer
la cena del Señor. Por eso, hermano, ¿cómo le llamamos nosotros? Santa Cena normalmente. Pero, ¿qué nombre recibe? La cena del Señor. Ese es uno de los nombres que está establecido en la misma palabra del Señor. Solamente porque a veces se puede hablar de los diferentes nombres, y si nosotros no estamos familiarizados con ellos, entonces podemos pensar que se está hablando de otro evento u otra actividad. Según 1 Corintios 10:21 dice: hermano, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. La cena del Señor, ahora la mesa del Señor. Por eso hablamos, nos vamos a sentar a la mesa. Así decimos muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que está representado ahí, y que este nombre también lo recibe. La Santa Cena. Hechos capítulo 2, verso 42 dice, hermano, hablando de las actividades que desarrollaba la iglesia del principio, dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, o a las oraciones. Entonces, otra de las formas como se conoce la Santa Cena es el partimiento del pan, el partimiento del pan. Entonces, por lo menos ya llevamos 3 nombres: la mesa del Señor, la cena del Señor y el partimiento del pan, ¿verdad? También 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, también se puede conocer como la comunión, hermano, la comunión, así. Y así la conocían incluso dentro de la iglesia de los corintios, ¿verdad? Hermano, la comunión. Entonces, por lo menos vemos aquí 4 nombres, aunque 5 porque nosotros le llamamos Santa Cena, pero para ir bíblicamente 4. La mesa del Señor, la cena del Señor, el partimiento del pan y la comunión. Por lo menos esos 4 nombres, hermano, podemos tenerlos ahí como muy claros, ¿verdad? Ok, ahora, miremos entonces quién realmente instituyó la Santa Cena. Según vimos, hermano, en el pasaje inicial de Mateo capítulo 26, dice la Escritura que Jesús, hermano, instituyó la Santa Cena o la mesa del Señor, hermano, para registrar su sufrimiento por nosotros. Él quería dejar un registro que Él había sufrido por nosotros. Y por eso es que nosotros ya no vamos a sufrir de la misma manera que Él sufrió. Nosotros, hermano, pasamos por etapas de sufrimiento. Esas etapas de sufrimiento traen definitivamente beneficios para nuestra vida, aunque a ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento, pero, hermano, realmente esas etapas nos enseñan mucho. Es una de las maneras menos apropiadas, oiga lo que digo, menos apropiadas para aprender, pero una de las más utilizadas por el Señor, porque lamentablemente a veces nosotros no aprendemos de otra manera. Recordemos, hermano, que entonces el Señor fue el que instituyó, hermano, cuando Él pues derramó su sangre, hermano, y ahí Él estaba realmente sellando eso, diciendo: aquello que les enseñé a mis discípulos antes de mi muerte, ahora lo ratifico a través del derramamiento de la sangre ahí en la cruz del Calvario. Debe de ser, hermano, realmente un acto solemne, no debe de ser tomado con liviandad, porque el Señor, cuando instituyó la Santa Cena, la instituyó con mucha seriedad. Es decir, que el Señor, hermano, estaba dando ahora la oportunidad para que nosotros tengamos el privilegio de poder acercarnos a Él y recordar tantas cosas y recibir tantas bendiciones, hermano, a través de ello. Y el Señor, cuando instituyó la Santa Cena, la instituyó a través del pan y el vino. Dijo que estos 2 elementos, mire, hoy en día hay movimientos, hermano, principalmente los movimientos judaizantes, que están tratando de hacer volver a la gente a las costumbres de los israelitas. Nosotros no somos israelitas, somos israelitas espirituales, pero no somos israelitas literales. Como consecuencia, nosotros no participamos del
de lo que es la Pascua, sino que nosotros, hermano, lo que el Señor instituyó ahí en Mateo capítulo número 26, lo repito, y eso también está en el Evangelio de Lucas, en los capítulos finales, en el Evangelio de Marcos, también el Señor, hermano, lo dijo, hermano, que era el pan y la copa de lo cual nosotros teníamos que participar. Por eso nosotros participamos del pan y del vino o jugo de uva, ¿verdad? Ok. Miremos aquí algunos versículos. Oiga lo que dice pues Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Recuérdese, esta fue, y por eso es llamada la última cena, pero realmente es la última Pascua, hermano, que el Señor celebró. Y Él no dijo que iba a volver a celebrar la Pascua, pero sí dijo que iba a volver a tomar del vino. Hermano, cuando lo beba, dijo, en el reino de mi Padre. Entonces, quiere decir que Él sí habló de la Santa Cena como algo que se iba a seguir dando, pero no habló de una Pascua. Por eso es que nosotros no podemos participar de ella. Y ahora mire lo que dice: porque yo, ahora el Señor la instituyó definitivamente, hermano, pero esto se lo dio como una revelación al apóstol Pablo. Ahora cuando nosotros vamos, 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. La noche en que fue entregado, tomó pan. Entonces, el apóstol Pablo, recuérdese que esto él no lo recibió como una enseñanza de los apóstoles que ya estaban en aquel momento, que eran los apóstoles del Cordero, sino que el apóstol Pablo aquí está siendo claro y él dice: porque yo recibí del Señor. No se lo enseñó ninguno de los apóstoles, ni Pedro, ni Jacobo, ni ninguno de ellos. Hermano, dice la Biblia que cuando Pablo les comentó lo que había recibido de parte del Señor, lo que hicieron ellos es darle la diestra de compañerismo, diciéndole: Pablo, esto verdaderamente está confirmado, porque esto a nosotros nos lo enseñó directamente el Señor, pero a ti te lo está dando de una manera revelada. Entonces, porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, ¿quién instituyó? El Señor. No hay para dónde, hermano. El Señor Jesucristo la instituyó y esa es una bendición que nosotros tenemos hoy, hermano, para que podamos acercarnos a Él a través del pan y de la copa, ¿verdad? Que eso es maravilloso para cada una de nuestras vidas. Ok. ¿Quiénes pueden participar de la mesa del Señor? Como bien dijimos, hermano, anteriormente, todos los creyentes deberíamos, hermano, tener ese privilegio, porque la Santa Cena no es para los que no pecan. Ese es un concepto equivocado. La Santa Cena es para aquellos que le fallamos todavía al Señor, no porque querramos fallarle, hermano, porque nosotros no andamos buscando pecar. Es decir, hay una diferencia entre que a veces el pecado nos alcance a nosotros a que nosotros practiquemos el pecado. Cuando una persona, hermano, practica el pecado, eso ya es sería otros 20 pesos, diríamos, ¿verdad? Pero no. Nosotros, hermano, a veces el pecado nos alcanza, y vuelvo a repetir el verso de Juan: hijitos, esto se escribe para que no pequéis, pero si pecáis, o sea, hermano, entonces la Santa Cena no es para los que ya alcanzaron la estatura, porque si ya pudiste solo alcanzar la estatura, entonces no necesitas. La Santa Cena es una herramienta que te libera de la acusación, de la condenación, hermano, y de la separación del Señor, para que vuelvas a la comunión con Él, que renueves tu pacto y poder entrar, hermano, a esa tremenda bendición. Entonces es la oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor, hermano, porque un día todos vamos a entregar cuentas. Los hijos de Dios vamos a llegar al tribunal de Cristo y ahí nos van a pedir cuentas. Pero entonces el Señor nos está anticipando esa bendición y nos está diciendo: pónganse a cuentas hoy conmigo para que no sean avergonzados en el día futuro. Si esa es la tremenda bendición que tenemos los hijos de Dios. Así que, hermano, cuando el pecado nos alcanza, tenemos la oportunidad de llegar delante del Señor. Insisto, no estoy invitando a nadie a pecar, solo estoy diciendo que esa es una oportunidad para ponernos a cuenta. Y que si alguien dice que no peca, la misma Biblia dice que está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que sí, nosotros todavía fallamos. Ok, ahora, entonces miremos lo que dice aquí el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he. Y aquí mire,
que os he enseñado. Es decir, hermano, que el apóstol Pablo está diciendo, está hablándole a la iglesia de los Corintios y está diciendo, hermano, que deben de participar todo. Yo esto lo recibí de parte del Señor y también se los estoy enseñando a ustedes, pero no está haciendo Pablo ninguna acepción diciendo fulano no participe, mengano, porque, hermano, la persona es la que debe estar consciente que debe participar para entrar a la comunión con el Señor. A excepción que alguien definitivamente no quiera ponerse a cuentas con Dios, pues entonces que no participe, porque eso le puede traer algún tipo de consecuencia. Pero todos aquellos que somos hijos de Dios y que somos vulnerables al pecado, hermano, y que muchas veces el pecado nos alcanza, muchas veces sin darnos cuenta, hermano, en un momento fallamos delante de Dios, pues ahí, hermano, llegamos y le suplicamos al Señor que tenga misericordia de nuestra vida. Marcos capítulo 14, verso 22 dice, y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, mire, perdónenme, hermano, se lo dio a ellos. Pero aquí entre ellos estaba Judas y aún Judas comió del pan. Claro que el efecto que hizo el pan en Judas fue muy distinto al que hizo en los otros 11. Pero aún el Señor no le dijo a Judas, tú no lo comes porque tú me vas a entregar. No, hermano, sino que él, porque como la Santa Cena es cada uno, júzguese a sí mismo. Entonces, al no juzgarnos de manera correcta, entonces lo que estamos haciendo, hermano, es exponiéndolo a cualquier tipo de consecuencia. La misma Biblia dice que cuando Judas, hermano, comió del pan, ahí entró Satanás con él, o en él más bien dicho, hermano. Entonces nosotros nos debemos de cuidar, no tenerle miedo a la Santa Cena, sí, con reverencia, con temor delante del Señor, pero no miedo, porque es la oportunidad delante del Señor para poder, hermano, estar a cuentas con Él. Así que es una tremenda bendición que nosotros podamos experimentar ese beneficio. Dice Hechos capítulo 20, versículo número 7, y el primer día de la semana, dice, cuando estábamos reunidos, ¿quiénes? Todos los que ahí estaban, reunidos para partir el pan, estaban reunidos para partir el pan. Es decir que, hermano, todos los que se reunieron, todos se reunieron para partir el pan. Por eso es que es muy importante y el Señor nos da hoy, hermano, esa libertad para que nosotros podamos hacer un juicio y le digamos, y como nosotros no lo vamos a hacer correctamente, entonces que vayamos con el Espíritu Santo y le digamos, Espíritu Santo, aquí estoy. Por eso es que la Escritura dice que si nuestro corazón no nos reprende en nada, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? A través del Espíritu Santo. Entonces, cuando le preguntamos, Espíritu Santo, ¿cuál es mi condición? El Espíritu Santo lo que va a hacer es mostrarnos una radiografía espiritual de nuestra vida para que de esa manera nosotros nos presentemos y le digamos, Señor, aquí tengo problemas con esta área, con esta otra cosa, Señor. Como dijo un hermano, las mías ni siquiera son áreas, sino son hectáreas, ¿verdad? Porque, hermano, tenemos a veces tantas debilidades que necesitamos suplicarle a Dios su misericordia sobre nuestra vida. Amén. ¿Cómo debemos de participar, hermano, de la mesa del Señor? Yo creo que la mesa del Señor, hermano, no se debe de despreciar, porque el que se niega a participar de la mesa del Señor está negándose a participar, hermano, de lo que es en la restauración. Está negándose a participar de la vida del Señor, está negándose a participar de la bendición de estar a cuentas con el Señor. Entonces, esta es una de las maneras como se puede negar al Señor, porque si nosotros, hermano, lo negamos a Él, la Biblia dice que Él nos negará delante de sus ángeles y delante aún de su Padre. Entonces, por eso es que nosotros no podemos, hermano, menospreciar o tener en poco la Santa Cena, sino debemos de acercarnos con libertad, pero también con honestidad, con sinceridad, con integridad delante del Señor y pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos ayude. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra, 1 Corintios 11, 27. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, hermano, que participar indignamente es participar sin discernir cuál sea nuestra condición. Pero insisto, como eso solo se puede hacer por medio del Espíritu Santo.
Entonces cuando nosotros llegamos delante del Señor, nos presentamos y le decimos, Señor, aquí estoy, entonces el Señor nos va a mostrar por su Espíritu Santo para que no lo hagamos de una manera indigna y esto lleve como consecuencia que seamos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice 1 Corintios 11:28, por tanto, oiga, examínese cada uno. Yo no puedo examinar tu vida. Yo no soy el que voy a decidir participas o no participas, sino que eres tú el que debes de tener la decisión de participar y para poder hacerlo tienes que hacer un examen, hermano, una evaluación de tu vida espiritual. Pero con el filtro de la palabra, hermano, con la dirección del Espíritu Santo, entonces nos vamos a examinar y dice, y entonces coma del pan y beba de la copa. Es decir, una vez nos hemos examinado, una vez hemos sido sinceros delante de Dios, porque tan fácil que es juzgar a los demás, pero aquí no es juzgar a los demás, sino cada uno júzguese a sí mismo. Hermano, mire, a veces nosotros, hermano, como hemos dicho en otras oportunidades, si nos pasaran una película de nuestra vida, pero con un protagonista distinto, nosotros juzgaríamos a ese protagonista y al final tendríamos que recibir la confrontación como lo hizo aquel profeta Natán con David cuando había cometido el pecado de Betsabé, que al final le dijo, tú eres ese hombre. Entonces yo creo, hermano, que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para hacer un juicio adecuado de cada uno de nosotros. Miremos lo que dice el siguiente verso, versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente, dice el cuerpo del Señor come y bebe, sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio. Come y bebe juicio. ¿Por qué? Porque está teniendo en poco, porque está menospreciando ese cuerpo que no tuvo relación con el pecado, ahora nosotros, pero que sí cayó nuestro pecado es sobre él. Es decir, el Señor, mientras estuvo en la tierra, no tuvo ninguna relación con el pecado. En el momento que fue a la cruz del Calvario, ahí el pecado de toda la humanidad cayó sobre él. Pero él, ¿por qué lo hizo? Para redimirnos a nosotros, para darnos la oportunidad a nosotros. Pero cuando nosotros, hermano, comemos sin discernir adecuadamente, sin hacer un juicio correcto de nosotros, hermano, sin evaluarnos de una manera adecuada, entonces estamos comiendo y bebiendo juicio, porque estamos menospreciando, estamos teniendo en poco, porque no le estamos dando el valor al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Sigamos. Versículo 21 del capítulo 10. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hermano, lo que está diciendo aquí la palabra es que nuestra vida tiene que ser apartada, consagrada, separada para el Señor. Y cuando nosotros nos estamos separando, aun cuando el pecado en algún momento dado nos puede alcanzar, pero ahí está la oportunidad de la Santa Cena. Entonces nosotros no podemos, hermano, prácticamente estar siendo una morada de espíritus inmundos y que nos estemos sentando al menospreciar la mesa del Señor, nos estemos sentando a la mesa de los demonios. No, hermano, sino que al contrario, nosotros debemos de ser conscientes de cómo está nuestra vida espiritual y de esa manera poder presentarnos delante del Señor. Ok, miremos algunos aspectos importantes de lo que es la mesa del Señor. Hermano, dice aquí, y Hechos 10:27, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. La Santa Cena, en este caso, aquí se estaba en el primer día de la semana. No podríamos totalmente asegurar que toda la semana se hacía lo mismo, pero estamos viendo, hermano, que por lo menos aquí sí había una práctica continua. Es decir, no era que también se hacía hoy y después se olvidaban de cuándo se volvía a hacer, sino que se celebraba, hermano, continuamente, por lo que podríamos ver aquí. Entonces, digamos, la iglesia
cristiana en este tiempo ha determinado como un parámetro general, diría yo, y que casi en la mayoría de congregaciones se hace, es que por lo menos se participa una vez al mes. Recuérdese que, hermano, si esto lo hiciéramos más seguido, se menospreciaría quizás más. Si se menosprecia teniéndolo cada una vez al mes, cuánto más, hermano, si nosotros lo haríamos más seguido. Entonces yo creo que es un tiempo prudencial en el cual nosotros venimos, nos presentamos delante de Dios, nos ponemos a cuenta. Eso no significa que también esto se institucionalice, hermano, de tal manera que digamos, no se puede participar de otra manera. No, hermano, porque Dios puede darle un rema a alguien y decirle, bueno, esta semana, todas las semanas van a participar de la Santa Cena, o este mes todos los domingos van a participar. Eso lo puede decir el Señor. Entonces, como un rema específico se puede hacer. Pero la norma general, y no es que esté establecida en base a la palabra, sino que, hermano, se ha establecido como un parámetro general. Ok, avancemos. 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos, hermano, no es la participación del cuerpo de Cristo. Hermano, algo que nosotros tenemos que saber es que la sangre y el cuerpo del Señor es de lo que nosotros participamos en el sentido espiritual. Pero, hermano, que están representados en el pan y el vino. Es decir, no es que nosotros comamos la carne literal del Señor, no es que bebamos la sangre literal del Señor. Seríamos caníbales y seríamos, hermano, casi que tirando a vampiros, ¿verdad? Hacerlo de esta manera. No, nosotros tenemos que entender que en el sentido espiritual, nosotros, hermano, estamos participando del pan y la copa, en el sentido literal, pero en el sentido espiritual estamos participando del cuerpo y de la sangre del Señor, en el sentido espiritual. Ok, sigamos. 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Esta es una expectativa. Entonces la Santa Cena nos abre la puerta para estar expectantes, hermano, del pronto retorno del Señor Jesucristo. Es decir, estamos anunciando su muerte, estamos celebrando, hermano, su muerte. Y esto es paradójico porque, mire, en la vida, en lo natural, se celebra el nacimiento, no se celebra la muerte, pero el Señor no dijo que celebráramos su nacimiento, y dicho sea de paso, por eso es que la Navidad no es algo que sea bíblico. Pero la muerte del Señor, Él sí dijo que la celebráramos. Fíjense, celebrar la muerte, se celebra el nacimiento y se llora la muerte. Pero el Señor dijo que celebráramos su muerte, hermano, porque eso nos abría la puerta para estar deseando, para estar anhelando, hermano, la venida del Señor. Así que eso es algo maravilloso. 1 Corintios 11:31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no seríamos juzgados. Hermano, entonces la Santa Cena es un juicio, es el juicio del Espíritu Santo para no ser juzgados juntamente con el mundo. Recuérdese que el Señor hace separación, el Señor hace diferencia entre los que son y los que no son. Desde allá de el libro de Éxodo vemos cómo el Señor, hermano, separó a los israelitas y a los egipcios. En la casa de los egipcios había oscuridad, en la casa de los israelitas había luz, en la casa de los egipcios había muerte, en la casa de los israelitas había vida. Es decir, en la casa de los egipcios había muerte, había maldición, en la casa de los israelitas había bendición. Es decir, que el Señor sí hace diferencia y Él no quiere que seamos juzgados con el mundo. Por eso, cuando lleguemos a la Santa Cena, tenemos que hacer un juicio equilibrado de nosotros. Ok, miremos la figura del Antiguo Testamento. Dice Éxodo 12:11, hermano, y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Hermano, recuérdese que los israelitas, ellos tenían que apartar un corderito, hermano, el día 10 del mes séptimo lo apartaban y hermano, si no estoy mal, hermano, en la fecha,
Y luego el día 14, entonces ellos tenían que matar el corderito, comerlo. Y bueno, ahí había muchas cosas que ellos tenían que evaluar. Pero definitivamente, hermano, que ellos lo hicieron como un testimonio de su salida de la tierra de Egipto. Es decir, que el Señor, antes de que ellos salieran, les dio a comer la Pascua, es decir, los hizo participar de un pacto, hermano, y ahí los sacó. Esa celebración era muy conocida entre ellos y, hermano, antes inclusive de entrar a la tierra prometida, volvieron ellos a hacer lo mismo. Pero en el caso nuestro, hermano, eso es solo una sombra, eso solo es una figura, eso solo es hermano, es algo que nosotros podemos observar en el sentido espiritual, ya no de manera literal. Durante esa festividad se comía la carne del cordero asada, hermano, no podían dejar nada para el siguiente día, es decir, habían muchas cosas que ellos tenían que evaluar ahí, y la sangre que servía como señal para que el ángel de la muerte no entrara a la casa de los israelitas. Hoy la sangre del cordero llamado Jesucristo es la que nosotros colocamos, ya no de una manera literal, sino en el sentido espiritual, en los postes y en el dintel de las puertas de nuestra casa, para impedir que el enemigo esté estorbando ahí. Ok. Dice el versículo 14, y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Eso es lo que el Señor les había dejado. Pero como recordemos que la ley fue literal y ahora nosotros, hermano, la mayoría de las cosas las hacemos de una manera espiritual. Así que, pero desde aquí estaba establecido que esto iba a ser una celebración, la celebraréis. Entonces, yo creo, hermano, que es parte de lo que nosotros hoy tenemos que hacer, ya no literalmente, sino en el sentido espiritual. Esta es otra cosa muy, muy importante, porque la Santa Cena tiene el poder, hermano, aún de cambiar la genética nuestra por la genética del Señor. Por eso es que en la carta de los Hebreos dice que nosotros en nuestra lucha contra el pecado no hemos llegado hasta el punto de derramar sangre. Eso entonces significa, hermano, que si nosotros hoy batallamos contra el pecado para derramar sangre, pero no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual, entonces estamos derramando nuestra propia sangre, nuestra propia genética. Y cuando participamos de la Santa Cena y de la mesa del Señor, sobre todo de la copa, entonces el Señor sustituye a través de ese evento, de esa actividad, sustituye la sangre que nosotros derramamos, la nuestra, por la sangre de Él. Y ahí hay cambio de códigos genéticos. Hermano, Juan capítulo 6, verso 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, cuando nosotros tomamos el pan, hermano, lo que estamos haciendo es muriendo. Por eso es que cuando comes el pan, tú entregas aquellas áreas a las que quieres morir. Y para que cuando venga, hermano, la copa, entonces eso venga a darle vida a la vida de Dios que está en una especie de semilla en nosotros, y eso se va desarrollando. Entonces Él empieza a crecer y nosotros empezamos a menguar. Así que debemos de recibir la mesa del Señor y hacerlo de una manera digna para que esto traiga el efecto que el Señor quiere darnos. Entonces tenemos que comer la carne y beber su sangre para permanecer en Él y Él permanezca en nosotros. Juan 6:57 dice, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Es decir, el que participa de la mesa va a tener la vida de Él, va a permanecer, hermano, va a vivir por Él. Entonces, hermano, aquí hay un cambio glorioso, maravilloso de nuestra genética en la medida que vamos participando y lo hagamos con sinceridad, honestidad, integridad. El Señor va haciendo un milagro poderoso en cada una de nuestras vidas. 6:58, este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque está comiendo el cuerpo que lleva muerte, pero está participando también de la mesa, hermano. Así que es una tremenda bendición. La letrita aquí que salió bien pequeña, pero ahí dice transustanciación o consustanciación. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Ahorita vemos aquí los conceptos, hermano, para tenerlo un poquito más claro.
La transustanciación, hermanos, significa que el beber la copa de vino y comer el pan, estamos comiéndonos literalmente la carne de Cristo y bebiéndonos su sangre. Lo que es, mire, lo que es completamente equivocado, pues la Santa Cena se hace como memoria y figura del cuerpo de Cristo y de la sangre, porque lo que bebemos es vino y lo que comemos es pan. Nosotros no comemos la carne literal del Señor ni bebemos la sangre literal del Señor. Ese es un error, y que hay religiones, hermano, que tienen este concepto. No es correcto. Nosotros solo es una sombra para que con cosas físicas hacemos un acto espiritual que trae repercusiones espirituales y que nos da entrada a las cosas celestiales también. Ok, espero darme a entender. Y luego la consustanciación, que esto sí es lo que nosotros hacemos, significa que la participación de los elementos que componen la mesa del Señor son simplemente, hermano, un simbolismo o una remembranza o una sombra, lo cual es lo correcto y adecuado. No es literal que comemos la carne. Nosotros comemos pan y bebemos vino o jugo de uva, hermano. Pero definitivamente, hermano, esto solo es un simbolismo, es una remembranza o una sombra. Eso es lo que realmente nosotros hacemos. Ok, sigamos. Consecuencias, veamos algunas consecuencias de tomar la mesa del Señor de una manera indigna. Dice 1 Corintios 11:20, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Dice, come y bebe juicio. Es decir, el que no lo hace correctamente, no lo discierne correctamente, come y bebe juicio. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos y muchos duermen. Hermano, es decir que aquí hay un proceso: atrio, lugar santo y lugar santísimo, o antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo sería. Los débiles sería el antiatrio, los enfermos serían el antilugar santo, y luego, hermano, los que duermen, ¿verdad? O en otras versiones dicen los que han muerto, hermano, eso pues sería el, perdón, Dios mío. Entonces la enfermedad es en el cuerpo, la debilidad la tendríamos que ver en el. Vamos a ver qué pasó aquí. Permítame, hermano, déme un minutito. La enfermedad en el cuerpo, la debilidad en el alma y la muerte sería en el espíritu. Estas cosas podrían pasar cuando nosotros, hermano, no discernimos de una manera adecuada. Puede venir enfermedad en nuestro cuerpo, puede venir debilidad en nuestra alma y una muerte espiritual. ¿Por qué? Por no discernir adecuadamente el cuerpo, hermano, y la sangre del Señor. Veamos algunas de las bendiciones de la Santa Cena para ir ya finalizando así, hermano, muy rápido, ¿verdad? Porque son muchas las bendiciones. Le pongo ahí los versos, las citas más bien dicho, para que usted las pueda analizar. Número 1, se participa de la genética divina. Número 2, nos da la oportunidad de renovar y confirmar el pacto con el Señor. Es una oportunidad maravillosa que tenemos. Número 3, nos juzgamos a sí mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es parte de las bendiciones. Número X, ¿verdad? Ya no voy a mencionar los números. Hermano, es un recuerdo de lo que el Señor hizo por nosotros. Cada vez que participamos de la Santa Cena, debemos recordar que Él fue a la cruz del Calvario por nosotros. Nos revela quién es el Señor. Eso, hermano, lo vemos en la palabra, que así sucedió. Cuando el Señor partió el pan, los discípulos supieron quién era el Señor. Es la manifestación de un principio eterno, es decir, la Santa Cena no es algo que está solamente en el Nuevo Testamento, porque allá desde el libro de Génesis capítulo 14, verso 18, Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo está ministrando pan y vino a Abraham. Es la administración de la sabiduría divina. Eso lo dice Proverbios capítulo 9, hermano, y ahí habla del pan y habla de la copa precisamente. Entonces ahí se manifiesta, hermano, lo que es la sabiduría que viene de parte del Señor. Trae unidad familiar porque según Éxodo capítulo 12, hermano, el cordero como una sombra, ¿verdad? El cordero lo participaban solamente en familia.
activa la comunión en el cuerpo de Cristo, es decir, que si alguien se apartó del Señor, a través de la Santa Cena se pone a cuentas y vuelve otra vez a la comunión del cuerpo de Cristo. Nos protege del destructor porque la sangre del Cordero se ponía, hermano, en la puerta, en los postes y en el dintel de la puerta. Entonces, en el mismo caso pasa con nosotros, solo que en el caso nuestro, en el sentido espiritual. Activa la prosperidad y la sanidad. La Biblia dice que ninguno de los israelitas que salió de la tierra de Egipto entró pobre ni enfermo. Es decir, todos llevaban oro y tenían salud. ¿Por qué? Porque el Cordero hizo esa provisión para ellos. Y eso es lo que pasa con nosotros en la Santa Cena. El Señor nos asegura la vida eterna y también la resurrección a través de la mesa del Señor. Es decir, que la Santa Cena viene a constituirse en una especie de enganche que constantemente estamos dando para la resurrección, si es que la muerte llegara antes que el Señor viniera. Por supuesto, hay una permanencia en Cristo. Solo leímos, es un anuncio de la muerte del Señor, es una oportunidad de probarnos y discernir el cuerpo de Cristo. Mire tantas bendiciones que hay, hermanos, realmente en la participación de la mesa. Por eso es que nosotros no podemos darnos el lujo, hermano, de negarnos a participar. Es estar a cuentas con el Señor, hermano, es recibir fortaleza, salud y vida, porque el que participa indignamente, entonces se enferma, se debilita, se enferma y se enferma, se debilita y muere, ¿verdad? Pero si nosotros lo hacemos dignamente, entonces recibimos fortaleza, salud y vida. Eso nos asegura tener la vida del Señor. Entonces, mire, todas estas son las bendiciones que el Señor ha preparado cuando nosotros participamos. Por supuesto, cada una de estas bendiciones sería casi que un tema, ¿verdad? Aquí estamos hablándolo muy rápidamente, pero el Señor, en su gran misericordia, nos da la oportunidad para que nosotros, a través de su mesa, sean activadas estas bendiciones y que el Señor pueda ministrar nuestra vida cuando lo hacemos con temor reverencial delante del Señor, de una manera digna, de una manera correcta, de una manera, hermano, honesta y sincera. Cuando vamos así, el Señor va a operar grandes cosas en nuestra vida. Gloria a Dios. Bueno, lo vamos a dejar aquí, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración para finalizar, suplicándole al Señor que esta enseñanza, como dije al principio, se convierta en nuestro estilo de vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial tu grande amor y misericordia. Te solicitamos tu ayuda, solicitamos tu bendición, tu bondad, Señor, tu respaldo por amor a tu nombre. Bendícenos, auxílianos, ayúdanos, Padre, por amor a tu nombre, porque tú eres un Dios lleno de bondad y misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te lo agradecemos, Señor, y que esta enseñanza, Señor, venga a ser parte de nuestro estilo de vida, Señor, y que eso nos ayude a caminar de una manera correcta delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde. Nos vemos en nuestro próximo tema.